donde me bajo la... ¿Qué tal? Nos saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo Clavería y en la Ciudad de México. Continuamos con nuestro discipulado. Estamos viendo estos códigos importantísimos para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, para que podamos conocernos a nosotros mismos y a través de eso, pues, empezar a transformar nuestra mente para conformarnos a la voluntad perfecta de Dios. Hemos estado viendo los temperamentos, vimos las debilidades, vimos las fortalezas y aquellas cosas que, que podemos conocer de nosotros mismos y que nos permiten también entendernos, porque muchas veces no nos entendemos. Y el día de hoy, pues vamos a continuar, ya vimos todos los temperamentos, ahora vamos a ver la influencia que tienen estos temperamentos en diferentes situaciones, circunstancias en nuestra vida. Así es. Así es. Bueno, sabemos que el temperamento, pues, nos los da Dios. Cada quien tiene su temperamento desde el nacimiento, pero eso no quiere decir que no puedan modificarse los comportamientos. No porque yo no porque tenga un temperamento de sanguíneo, siempre voy a estar comportando de la misma manera. O sea, tengo que aprender, ¿verdad? Precisamente a moderar las partes que me pueden causar un problema, fortalecer aquellas en las cuales soy débil, y entonces eso va a hacer que sea una mejor persona, que pueda ser una persona más útil en las manos de Dios, pero sigo teniendo ese temperamento, ¿verdad? Eso es algo que con lo que nacemos y nada más lo que podemos hacer es modificar el comportamiento, ¿verdad? Quitar lo que puede ser ahora la palabra que se usa tóxico, ¿verdad? Que ahora no sea tan tóxico, no, está de moda, y que sea pues más fácil de manejar, de convivir con mis semejantes, ¿no? Con las personas con las que estoy viviendo día a día. Y entonces vemos que, ¿qué es lo que está influyendo en ese temperamento? Pues todo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Prácticamente desde el momento en que nacemos, en donde nos desarrollamos, donde vamos a pasar nuestra infancia, nuestros padres, tenemos un padre, tenemos dos padres, nuestros hermanos, en qué lugar estoy, ¿no? Dentro de la escala alimenticia dentro de la familia, porque no es el mismo, no es lo mismo el primogénito, el mayor, que el más pequeño y el del medio, ¿no? Que también son tremendos. Entonces, cada uno tiene ahí su punto, y por supuesto que eso va a influir en cómo vamos a ser cuando ya llegamos a una edad adulta, cómo fuimos educados, cuáles eran las costumbres en nuestras casas, cuáles eran pues esos hábitos que aprendemos, no a través de que nos los estén enseñando, sino a través de que los estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante, sobre todo en las primeras fases de nuestra infancia, cuando somos pequeñitos, si somos hijos amados, si no somos amados, si a lo mejor la mamá tenía idea de abortarnos, ¿no? O sea, tenemos que ver todo ese tipo de cosas porque todo esto nos va a dar una influencia sobre nuestra vida. Y ya un poco más grandes, ya pasando la adolescencia, porque en la adolescencia es complicado, pues ya en una vida adulta, bueno, a dónde fuimos, qué hicimos de nuestra vida, nos fuimos a la universidad, nos fuimos a trabajar, en dónde trabajamos, cómo eran nuestros compañeros, cuáles eran nuestras metas en la vida, queríamos hacer algo, pudimos hacerlo, no lo pudimos hacer. Todo esto, ¿verdad?, nos va a estar afectando de una manera directa en lo que es nuestra forma de vivir. El temperamento entonces va a ser el mismo, pero sí le vamos a ir quitando peso de acuerdo a lo que nosotros en nuestra propia convicción queramos hacer, de acuerdo a lo que dice también la palabra, ¿no? No nos conformemos a este siglo, bueno, no nos conformemos tampoco a este temperamento que a lo mejor no es el que nosotros quisiéramos, ¿no? Sino que a lo mejor lo estamos llevando a un extremo que no es de edificación para nadie, entonces sí podemos modificar esta situación. Dice
Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nada más recordar, ¿verdad?, que cada persona pues está conformada por tres partes, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Ninguna es más importante que otra, todas son importantes porque todas son parte de nosotros, de nuestro propio ser. En el espíritu, recordamos, ahí está residiendo la conciencia, la comunión, la intuición, ya hemos hablado acerca de esto con más detenimiento. En el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad principalmente, y en el cuerpo tenemos pues la carne, la sangre, los huesos, los sentidos, ¿verdad? Es la parte con la que interactuamos con la naturaleza. Dios nos habla además en su palabra de que hay dos tipos de naturaleza, la carnal y la espiritual. Todos nacemos como, bueno, nos vamos creciendo como carnales, es lo que estamos acostumbrados, a menos de que, bueno, pues alguien pueda nacer en una cuna donde los padres sean cristianos, el ambiente sea diferente y demás, pero esa es la menor parte de las veces. Yo creo que, pues muy poquitos. Sí hay, por supuesto, conocemos muchachos que han nacido en esas condiciones y bueno, pues se nota, ¿verdad? Definitivamente Claro. tienen ese trasfondo que es muy importante y les facilita mucho las cosas para el estilo de vida que Dios quiere, y son personas con las que te pueden llevar mucho más fácilmente, ¿no? Porque una persona que, por el contrario, no ha conocido nunca de Dios, a lo mejor ni siquiera iba a la iglesia tradicional, no tiene ni idea de nada. Híjole, pues esas personas muchas veces son muy complicadas, son muy difíciles de poderlas llevar hacia ese rumbo, ¿no? Porque toda su vida se han ido para el lado contrario. Pero, pues, todo lo podemos hacer si somos guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos convence primero de la condición en la que estamos y después nos da las herramientas para que podamos cambiar y para que podamos ir mejorando en todo sentido. Así es. Bueno, pues vamos a ver ahora entonces cómo a través del Espíritu Santo, entonces sometiendo todos estos temperamentos bajo el dominio, bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos ir transformando todas esas áreas, podemos aprovechar las que son buenas para edificación y pues ir conformando ya un carácter distinto, un carácter diferente, no nada más así en lo natural y dejarnos ir por lo natural, sino que ya podemos tomar dominio sobre todas esas áreas, teniendo este conocimiento. Cuando estamos en Cristo, entonces viene el Espíritu Santo a moldear, a acomodar cada una de estas áreas y lo vamos a ver cómo lo hace. Es a través del fruto del Espíritu. A través de ese desarrollo que vamos teniendo, entonces vamos a ir dando ese fruto y entonces vamos a ir moldeando ese temperamento de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. En realidad, el amor, por ejemplo, la persona, somos egoístas por naturaleza, pero ya en el amor de Dios que Él deposita en nosotros, hace que nosotros mismos amemos y nos vayamos despojando de ese egoísmo y comencemos a amar desinteresadamente como Dios lo ha hecho, ¿no? De una manera, desinteresada. El gozo, por ejemplo, el gozo del Espíritu Santo no es por alegría o circunstancias, sino que a pesar de las circunstancias podemos tener ese contentamiento, ese gozo, esa satisfacción, esa confianza de que Dios está con nosotros. Entonces eso nos va a producir gozo y podemos gozarnos, podemos estar contentos sin importar la situación por la que estemos pasando. La paz, bueno, pues es muy, muy, muy deseable y es otra de las cosas que nos permiten ya vivir, porque es una paz superior a la que el mundo ofrece. Es el producto de la confianza en Dios. También el saber
que estamos en sincronía con el Espíritu Santo y eso nos permite también estar en armonía, el tener esa confianza, esa paz a pesar de las circunstancias, porque sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, que Él tiene cuidado de nosotros, que nos ama, que está en nosotros. Y bueno, también vamos a ver la paciencia. La paciencia puede ser caracterizada por la capacidad de no responder de la misma manera a una agresión, a un reproche, que no reaccionemos ante algún estímulo, sino que sepamos tener ese dominio propio de poder esperar, tener la templanza que está regida por el amor, porque sabemos que, por ejemplo, un enojo, pues el explotar, dejar que explotemos nada más así, pues trae mucha destrucción. Entonces es importante que podamos ir desarrollando en nuestra propia personalidad a través del fruto del Espíritu, que trabajando en nuestros temperamentos. Así es, seguimos con el fruto del Espíritu, tenemos la benignidad. Se trata esto, pues, de la bondad, de la generosidad que puede tener una persona hacia otros, mostrando esa misericordia, esa compasión, que es, pues, la misma que Dios ha mostrado hacia nosotros, que nosotros vamos a mostrar también hacia nuestro prójimo. La bondad, pues, es esa cualidad de bueno, ¿verdad? De ser una persona buena. Si es que no es fácil de definirlo, ¿verdad? Pero va a surgir de un corazón que ya no está pensando en sí mismo, sino que ya está pensando en los demás, que ya deja de pensar en las cosas materiales, piensa más bien en las personas, En las necesidades. en las necesidades de las personas, y entonces vamos a manifestar esta bondad cuando una persona está dando, a pesar de la escasez. O sea, vemos muchos casos en la misma palabra, ¿verdad? La viuda aquella, que lo único que tenía todo su sustento eran 2 moneditas, y sin embargo las dio con mucho gusto, porque eran una ofrenda para Dios, y se quedó sin nada, ¿verdad? Porque no está viendo, Dios no le importa tanto la cantidad, sino el corazón con el cual estamos dando, no solo a Dios, ¿verdad?, en la ofrenda, sino también a las personas que nos están rodeando. Si vemos que hay una necesidad de una persona, ¿qué hacemos? ¿Entramos para otro lado o actuamos, no? Fidelidad, bueno, pues también se le llama fe, ¿verdad? Pues ese es el resultado natural de una relación con nuestro Dios. Cuando conocemos a nuestro Dios, va a surgir naturalmente una fe, una fidelidad hacia Él, que nos va a permitir tener una confianza absoluta en Él, en su persona, en su palabra. Entonces esto nos va a permitir, pues, todo esto que hemos visto hasta este momento, de este fruto del Espíritu. La fe es muy importante, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y que lo que no viene de fe es pecado. Entonces, bueno, pues hay que considerar la fe como algo muy importante, y esto es lo que el Espíritu Santo va a estar produciendo en nosotros, más allá de esa pequeña cantidad de fe que tenemos para comenzar, ¿no? Para empezar nuestro camino en el Señor. La mansedumbre, bueno, lo que ya decíamos, el hombre por naturaleza, pues es egoísta, es rebelde, quiere salirse con la suya, quiere siempre hacer valer su ley, ¿no? En cambio, el manso, pues es aquel que se somete con facilidad, que tiene un espíritu enseñable, que reconoce que puede aprender de cualquier persona y escucha a todos, y que no va a ser difícil de guiar, ¿verdad? Una persona mansa es una persona fácil de convivir, es una persona fácil de enseñar, ¿verdad? Ese sería el punto en el cual podríamos distinguir a una persona que es mansa. La palabra dice, ¿no?, que el más manso de todos era Moisés, que era muy manso, era una persona muy, muy mansa, ¿verdad? No se andaba alebrestando con todo el mundo, se andaba peleando, sino que él se la llevaba en ese buen espíritu. Y el dominio propio, bueno, pues este es
el que nos va a ayudar, ¿verdad? Se manifiesta en que nos ayuda a controlar esos ataques que de repente podemos tener de ira, de celos, de temor, de deseo, ¿verdad? De los apetitos, lo que nos va a permitir controlar, mantener el dominio sobre todo esto, es este dominio propio, ¿verdad? También es la templanza que se le llama, ¿verdad? Nos va a dar la fuerza para controlar todo exceso que provenga de nuestras emociones principalmente, aunque también de pues, nuestros Los deseos, apetitos también. los apetitos físicos, ¿no? También, por supuesto, ahí Dormir vamos mucho, hay comer que- mucho. dormir mucho, ¿no? Hay gente que no se puede levantar en la mañana, entonces, bueno, pues eso, ¿por qué te levantas? Hay un dominio propio, no haces lo que se te antoja hacer, ¿no? Sobre todo en invierno, ¿no? Dices, no me Uy, quiero levantar. Bueno, pues no, pues dominio propio, pones la hora, el reloj, te paras y se acabó, y a darle. Ni siquiera la piensas, ¿no? Porque si la piensas no lo haces. te Entonces, tardas más. ahí está el punto. Así es. Bueno, pues ahora nos toca evaluar. Vamos a evaluar entonces cuáles son nuestras fortalezas, aquellas cosas que son bonitas, o sea, que ayudan a la gente, que son agradables, que son buenas, que son de edificación. Las debilidades que muchas veces nos entorpecen aún para el caminar en Cristo, para tener una vida más plena, mejor, ¿no? De mejor calidad. Muchas veces son defectos de carácter y de temperamento que ahí seguimos manteniendo y que nos están estorbando. Y el fruto del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, vamos a ver qué necesidades tiene cada temperamento. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, conocernos a nosotros mismos para que busquemos la forma correcta. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita el sanguíneo de parte del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo? El sanguíneo necesita la paz de Dios, porque por naturaleza pues nunca se está quieto, siempre se está moviendo, siempre quiere estar haciendo las cosas. Entonces necesita la paz de Dios, necesita paciencia para estabilizar esas debilidades y para convertirlas en fortalezas, o sea, tener también pues esa parte de compasión, de tranquilizarse, de decir, bueno, de aceptarse así como es y tener esa paciencia de ir viendo cómo se va transformando ese temperamento. La benignidad y mansedumbre para equilibrar las relaciones interpersonales. Aquí veo yo que probablemente haya un poco de rebeldía, un poco de resistencia a las autoridades, al ser benigno, al dar pues sin interés, ¿no? Sin ningún interés, sino que por bondad, por bondad genuina, ¿no? Sí, también ayuda a la intolerancia, ¿no? Hay gente que es muy intolerante con los demás, no les acepta sus errores. Entonces esto nos va a ayudar a poder escuchar a las personas desde otro punto de vista. Aceptarlos, aceptar a la gente, ¿no? Y el dominio propio para reforzar esa falta de disciplina, de autodisciplina. O sea, ese dominio propio, como decía mi esposo, ¿no? Y bueno, yo lo tengo muy claro, porque mi esposo sí suena el despertador, pero automáticamente como resortito, ¿no? Y yo todavía quisiera descansar. Pero bueno, gracias a Dios que nos ha puesto juntos para que entre los dos estemos equilibrando pues todo nuestro temperamento, ¿no? Así es. El colérico, bueno, necesita amor para poder contrarrestar de alguna manera su propia frialdad, ese poder, ese dominio. Dijimos que el colérico tiene un carácter muy fuerte, entonces necesita amor para suavizar, ¿no? Para que se la lleve más tranquila. Necesita gozo, necesita paz, para que no se sienta
como que a veces puede llegar a sentirse que, ¿qué haría Dios sin mí, no? Entonces, el colérico necesita esa paz, ese gozo, para que esté más consciente de su propia dependencia que tiene de Dios, ¿verdad? Que no es por sus propios méritos, ni por sus propios logros, su capacidad, sino pues porque Dios le ha permitido todo lo bueno que pueda llegar a ser. Necesita benignidad. ¿Por qué? Pues porque pues, muchas veces va a ser una persona hiriente en su trato con los demás. Va a ser sarcástico, va a hacer comentarios muy duros, va a hacer juicios sin pensarle mucho. Entonces necesita benignidad para que también en sus relaciones interpersonales pueda ser una persona más fácil de sobrellevar. Tenemos al melancólico. Ese, bueno, pues necesita amor, necesita el amor de Dios para poder salir de esa naturaleza depresiva, que si no tiene este amor, se va, ¿verdad? Entra en un tobogán y a ver dónde lo detienen. Entonces, sí necesita el amor de Dios para que pueda superar estos arranques de depresión. Necesita también paz. ¿Por qué? Porque es muy autocrítico. Y entonces también se critica severamente, condena también a otras personas, es muy desconfiado, entonces necesita paz para que pueda, como decía la esposa, para que pueda aceptar, ¿verdad? Empezando con su propia persona, que se pueda aceptar como es y también que pueda aceptar a las personas. A veces se tienen estándares muy altos y pues quiere uno que todo el mundo esté al mismo estándar. No es posible, eso no es posible. ¿Verdad? Hay que tener esta paz para que se nos quite un poco ese asunto de la crítica y del juicio. Ok, sí. Vamos a ver ahora el flemático. El flemático, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que necesita? Necesita el amor para contrarrestar esa falta de motivación. Necesita la fe para vencer sus temores y la ansiedad. Y necesita dominio propio para transformar la falta de determinación y confianza. Sí. Uh-huh. Una vez que entendemos que es el Espíritu Santo quien va a moldear nuestro carácter y va a transformar nuestro comportamiento, entonces es necesario comprender cómo ser llenos de su unción, ser llenos del Espíritu Santo. Primero que nada, toda persona que quiera ser lleno del Espíritu Santo debe examinarse a sí mismo. No para ver si alcanza la altura, la estatura de la norma de otras personas, comparándose con otras personas, nunca, nunca. O las tradiciones, o las demandas de su iglesia, o de la familia, o de su mamá, o de la nación, sino para ver sus propios resultados, o sea, para que uno mismo se analice y vea junto con Dios, que se vea objetivamente. Y entonces eso es lo más importante, ¿no? El siguiente paso es que nos sometamos completamente a Dios. Ahí sí necesitamos someternos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, y entonces una persona va a poder tener la llenura del Espíritu Santo de manera semejante a quien está dominado por el alcohol y está ebrio. O sea, si queremos ser verdaderamente tener esa llenura y estar saturados del Espíritu Santo, eso nos va a dar pues una alegría inmensa y además va a mover, a limpiar, a transformar, a tocar cada parte de nuestro ser para que podamos ser transformados. Pero sí se necesita estar completamente rendidos a él, Rendidos ¿no? a Él. Las acciones de las personas deben de ser dictadas por el Espíritu Santo y con honestidad nos va a llevar a examinarnos constantemente, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo cada día y constante, porque esto no es una sola vez, es constante. Siempre tenemos que estar buscando eso cada vez más y más y más y ser transformados cada día.
Así es, ¿cómo vamos a mantener la llenura del Espíritu Santo? Porque, bueno, de repente, ¿verdad? Tenemos ahí algún congreso, alguna situación, y nos imponen manos y estamos así en el cielo. Bueno, cómo vamos a mantener ese estado? Porque es importante, ese no lo tenemos nada más para los congresos y para hacerlo 1 o 2 veces al año. Tenemos que mantenernos en ese estado todos los días. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues quererlo, buscarlo, anhelarlo, que sea la prioridad de cada uno de los días. Y como tal, entonces, voy a tener una sensibilidad muy alta, muy desarrollada hacia el pecado. Cualquier cosa que pueda venir a quitarme de ese estado de santidad, estado de gracia en el cual el Espíritu Santo nos quiere, nos tiene, bueno, pues lo voy a rechazar desde la entrada, no voy a permitir que entre y que empiece ahí a contaminar. Leyendo la palabra de Dios todos los días, que esté lleno de la palabra. Estar en oración consciente de lo que estamos haciendo, no nada más por repetir palabras. Evitar de todas maneras contristar, esto es, poner triste al Espíritu Santo. Y entonces, no apagar al Espíritu Santo con cosas como el temor, como la ansiedad, bueno, como el mismo pecado, por supuesto, como pensamientos negativos, como dudas. Todo esto lo que va a hacer es apagar, ir apagando poco a poco este estado en el cual el Espíritu Santo nos quiere mantener. Y aquí hay una serie de palabras que se encuentran en la Biblia. Dice Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Pues no te andes comparando con nadie. 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. A la única persona que puedo juzgar es a mí mismo. Y no para condenación, sino para mejorar, para poder corregir lo que se está haciendo mal. 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? Es una pregunta que nos debemos hacer continuamente. ¿Estamos aprobados o estamos reprobados? Bueno, pero si eres melancólico, entonces ten cuidado de no juzgarte. Sí, bueno. Salmo 26:1 y 2 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y muy parecido el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nuestra mejor guía es obviamente Dios. Él es el que nos ve desde fuera, nos ve exactamente como somos y nos va a permitir andar en el camino correcto. Dios nos hizo a cada uno diferentes. No podemos seguir el camino de alguien más, no podemos seguir el modelo de nadie más, solamente el de nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos diferentes, como las partes del cuerpo. Todos útiles, por supuesto, todos útiles, todos importantes. No hay uno que no sea importante. No podríamos vivir sin cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así la iglesia no puede prescindir de nosotros. Pero ya que estamos ahí, pues hay que ser parte de ese organismo. No estar ahí pasivo, ¿no? Sino mantenernos en continuo movimiento, en continuo desarrollo para que podamos ir creciendo todos juntos, ¿verdad? Somos entonces pies, somos manos, somos ojos de ese cuerpo, pero recordando que quien es la cabeza, quien es la plenitud, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo único que hacemos pues, es ayudar, ¿verdad? En la parte que nos corresponde a que este organismo se mantenga vivo. ¿Continuamos? ¿Sí? Sí. Vamos a ver entonces ahora los temperamentos en el matrimonio. Esto va a estar interesante. ¿Cómo es el esposo o la esposa? Bueno, cuando es dentro del matrimonio, cuando es colérico, en el mejor de los casos es activo, a alto nivel de energía,
orientado a metas y logros, establece límites, envuelto en muchas actividades a favor de la familia, activo sexualmente, perseverante, visionario con la familia, o sea, está viendo. ¿Cuál sería en el peor de los casos, este colérico? Híjole, desea mantener el control, estresa el ambiente del hogar, no da importancia a la relación afectiva, poca devoción a la familia y su cuidado. Es poco romántico y sensible emocionalmente. Toma muchos compromisos, pero descuida a la familia. Envuelve a la familia en su dinámica personal. Entonces ahí está cómo es el colérico, pero ya vimos qué es lo que necesita. Entonces, si vemos que nuestro cónyuge se está yendo por ese lado, ya sabemos qué es lo que necesita para que lo tengamos en oración y para que en la medida también, en lo posible, si una persona necesita paz y tú le estás poniendo pleito, bueno, pues ahí va a explotar eso, ¿no? Definitivamente hay que tener también sentido común. El sanguíneo, en el mejor de los casos, es muy espontáneo, es excitante, es flexible, perdona con mucha facilidad, desea nuevas y creativas actividades, se divierte con la familia, es creativo en la relación sexual, reconoce sus limitaciones, es abierto, es enseñable y es una relación que no es complicada, es relativamente sencilla en el mejor de los casos. En el peor de los casos, vámonos, es irresponsable, queda mal continuamente, es malo para escuchar, es muy aprensivo, es inestable, desorganizado, desordenado, hace relaciones poco profundas, tiene problemas con la autoridad y tiene límites poco firmes y es irresponsable en las finanzas. Entonces, otra vez, ¿quién tiene que compensar esto? Además de la oración, que por supuesto no podemos hacer a un lado, pues el cónyuge, la cónyuge es quien tiene ahí que hacer el contrapeso para que pues el matrimonio pueda andar de una manera equilibrada. Bueno, vamos a ver cómo es el flemático en el mejor de los casos. Es estable, cuidadoso, soporta con paciencia, agradable, busca quedar bien con la pareja, amoroso con la familia, sensible y responsable en el área sexual, se preocupa por el bienestar familiar. Pero en el peor de los casos, tiene poca iniciativa, hay que impulsarlo, permite que lo manejen o controlen fácilmente, es pasivo, con poca capacidad de resolución, evita los problemas y la confrontación, pierde autoridad con facilidad, agrada y complace abnegadamente, no apasionado. Ahí está. Y por último, el melancólico. ¿Cómo es el melancólico? En el mejor de los casos, es fiel al compromiso, es limpio, ordenado, organizado, mantiene la atención, es cuidadoso, meticuloso, es bueno para el manejo de las finanzas y la planeación, cuidadoso y protector de los niños, romántico y cuidadoso en la relación sexual, se exige mucho y está siempre preparado para dar. En el peor de los casos, critica y cuestiona el compromiso, fácilmente es malhumorado, exige mucho de la pareja, no perdona con facilidad, recuerda las ofensas, rutinario, no le gustan las cosas nuevas, causa estrés por sus altos estándares y acentúa los errores de los demás. Ahí está. ¿Qué tarea tenemos? Bueno, primero, ver en qué situación nos encontramos, ¿verdad? Y primero nosotros orar, pedirle a Dios, ¿verdad? Y también poner de nuestra parte para que esas fortalezas, las partes buenas, bueno, pues se vayan desarrollándose y las partes que son difíciles, que son negativas, bueno, pues hay que irlas dejando de lado conscientemente de lo que estamos haciendo. Y ya en pareja, en familia, incluso en el trabajo, si vemos una persona que tiene alguna de estas características que las vamos a encontrar, bueno, pues vamos a tratar de evitar conflictos,
¿no? Si es una persona que se enoja fácilmente, no la provoques, ¿no? Si ves que es una persona que es muy pasiva, bueno, pues hay que irle empujando para que vaya haciendo las cosas. En fin, hacer la contraparte, lo que nos corresponde para que se pueda tener realmente un equipo y se pueda, seguir adelante en lo que se está haciendo, que eso es lo que Dios quiere. Si Dios te puso una persona así a un lado, pues órale, no es cosa de que la cambies, es cosa de que hagamos lo posible para poder armonizar, para poder sacar lo mejor de todas las partes, ¿verdad? Y bueno, pues aquí llegamos al final de esta unidad, de este tema de los temperamentos, que es muy interesante, es muy importante, es muy práctico, pero recordemos que siempre tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la guía de nuestro Dios para poder llegar a un final bueno, para que podamos tener relaciones buenas, sanas. Esposa, ¿podría orar, por favor? Gracias te damos, Padre. Pues gracias, Señor, por el temperamento que nos has dado, puesto que tiene un propósito. Gracias también, porque es maravilloso saber, Señor, que podemos someternos bajo tu poderosa mano, bajo el poder del Espíritu Santo, y que podemos reforzar aquellas áreas, Señor, que son de utilidad, que son de beneficio, Señor, de bendición. Y que podemos, Señor, también darnos cuenta de cómo somos, el conocernos a nosotros mismos, nos va a permitir trabajar contigo, Señor, y que podamos también poner delante de ti todas aquellas cosas que nos vamos dando cuenta y que tú, Señor, pues nos vas a ir ayudando. Te pedimos la llenura del Espíritu Santo, Señor, para todos aquellos que estén escuchando este mensaje, para los que los van a escuchar después y ver, Padre, y para nuestra iglesia, Señor, te pedimos que podamos recibir, mi Dios, esa experiencia gloriosa, Padre, transformadora, que nos hace ver la vida con luz, con plenitud, Señor, que con alegría, Padre, con gozo, con paz en el Espíritu. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ver el video y pues vamos adelante, vamos a continuar con este estudio, con esos códigos de libertad que nos van a permitir realmente romper las cadenas y seguir adelante de una mejor manera con lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.